Dios, no a la tuya. No se dieron la mano porque se tienen pena los unos a los otros. Es a la manera de Dios, no a la tuya. Y hace tiempo, hermano, vengo diciendo que voy a predicar el mensaje, pero es en el momento de Dios, no es en el momento mío. Y algo que me llama la atención, que cuando David llega, yo quiero que me preste atención porque no voy a predicar mucho, pero este mensaje es de suma importancia. Cuando David cae al reino, hermano, primero lo unge Samuel en medio de sus hermanos cuando es un joven. Luego, cuando cae el rey Saúl, que muere en manos de los filisteos en Gilboa, a David sube a Hebrón y lo ungen los de la tribu de Judá, lleva 2 unciones. Cuando David entra a Jerusalén y ya se apodera, o por decirlo así, gobierna todo Israel, lo unge todo Israel, los ancianos de Israel, que son las 3 unciones, las 3 ungimientos de David. Yo le he enseñado, cada cual representa una cosa, hoy no vamos a hablar de eso. Pero David, cuando ya se establece en Israel, David tenía una preocupación, y algo que me llamó la atención, que debemos de notar nosotros, es que David se da cuenta que él está establecido como rey en Israel, que él ya tiene el palacio real, que él ya tiene la ropa real, que él ya tiene, óigame, la corona real. Pero el arca de Dios no estaba en Jerusalén. El arca de Dios, desde los tiempos de Saúl, había quedado abandonada en Kiriat Jearim, o conocido Baala. De esa ciudad está sitiada, o pertenecía, no sé si alguno de ustedes han oído mencionar a Galaad, o a los de Gabaón. Hermano mío, cerca estaba esa ciudad, como a 15 kilómetros se supone de la ciudad de Jerusalén. El arca había quedado allá por X razones, motivos, y Saúl no le había prestado atención al arca del pacto. Saúl se había conformado con ser rey de Israel, se había conformado con las ropas reales, se había conformado con las coronas, se había conformado con el palacio real, con los caballos y los carros reales. Pero cuando David llega al puesto de rey, y David se establece en Jerusalén, y David construye casa y construye tienda para el arca, David se da cuenta de una cosa. David se da cuenta que él está en Israel, que está en el palacio, que está vestido bien, pero David se da cuenta que le hace falta el arca. Y David entendía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y David no pasa mucho tiempo, hermano, cuando reúne a Israel, le dice: óiganme esto, yo tengo una proposición para ustedes. ¿Cuál es, rey? Es que desde los tiempos de Saúl no se ha hecho caso del arca. Yo quiero que hagamos una cosa: juntemos a la gente de Israel, a unos sacerdotes y los levitas, sí, y mandemos a traer el arca. Hermano mío, lo raro es que se juntan los sacerdotes y se juntan los levitas, pero David no escoge a los levitas ni a los sacerdotes para mover el arca, sino que escoge a Usa y escoge a Job, algo así se pronuncia, ese nombre bastante difícil. Pero cuando van en el camino, los bueyes tropiezan, la carreta se mueve y se ve como que el arca del pacto se va a caer. Uno de ellos, llamado Usa, dice que extendió la mano al arca por miedo de que se cayera. Cuando sucede eso, Dios hire, óigame, a Usa y lo mata en aquel mismo lugar. Entonces David se entristece, y David, hermano mío, dice: ¿cómo ha de venir el arca de Dios entonces hacia mí? Y ya no la quiso mover, hizo algo, la dejó en casa de Obed-Edom Geteo, la dejó allí en ese lugar. Entonces estuvo 3 meses, dice la Biblia. Otros 3 meses pasó David sin el arca en Jerusalén. Estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Pero alguien, hermano, le comunicó a David, le dijo: oye, David, la casa de Obed-Edom ha sido bendecida porque estaba el arca del pacto allí con Obed-Edom. Entonces yo quiero que usted entienda esto antes de entrar más de lleno al mensaje, que David está en el palacio real, pero David está preocupado por el arca, porque el arca representaba la presencia
presencia de Dios. David tiene las ropas reales, pero David está más preocupado por el arca que por las ropas reales. David no se conformó, hermano mío, con tener sandalias de rey, con tener la corona de rey, con tener el palacio del rey, con mandar a caballeros y hembras. David necesitaba algo más, y era la presencia de Dios. Y David se da cuenta que la presencia de Dios no está en Israel, que está allá en Kiriat Jearim. Y David dice: no importa dónde esté la presencia de Dios, hasta allá yo voy a ir por ella a traerla. Oigan esto, yo quiero decirle, hermano mío, que no basta con el saco ni la corbata, que no basta con venir al templo, que no basta con decir yo soy cristiano. Hay que buscar la presencia de Dios en espíritu y en verdad, porque tenemos hoy mucha gente dentro del templo, pero huesos secos, que no tiene la presencia de Dios. Y aquí no importa que se vea bonito el traje y los zapatos, hay que tener la presencia de Dios. No importa que tengamos el título de evangelista, de cantante, de predicador, si no tenemos la presencia de Dios, somos huesos secos que están muertos, porque un hombre y una mujer sin la presencia de Dios es un tímpano que retiñe nada más, porque lo que da vida y lo que cambia la cosa es tener la presencia de Dios en casa. Adentro David sabía que era rey, pero sabía que la presencia de Dios estaba en el palacio y fue por ella, pero en el camino sucedió algo que David no esperaba. Y es que se molesta Dios y mata a Uze del camino. ¿Quién quebrantó a Uza? ¿Quién quebrantó a Uza? Dios. Algo tremendo aquí, porque usted va a ver adelante lo que David reflexiona. El verso 10, sigan. El verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Quirón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Uza. ¿Y quién lo hirió? Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Cuando dice delante de Dios es porque murió delante del arca. Entonces, ¿por qué si todo iba bien? ¿Por qué se molesta? Yo al principio, cuando lo estudié, yo pensé que Dios se había molestado por el temor de Uza, porque había extendido su mano cuando los bueyes tropezaban. Pero es que yo le voy a explicar. Uza no podía tocar el arca del pacto. Uza no podía extender su mano. Los que estaban autorizados para tocar el arca del pacto eran los sacerdotes y los levitas. Entonces David quiere traer el arca del pacto a su casa, pero a su manera. Nosotros queremos ser cristianos a nuestra manera, alabe lo que él vive. David quería tener el arca de Dios, la presencia de Dios en Jerusalén, pero a la manera de él y no a la manera de Dios. Y yo quiero dejarle claro, iglesia amada, amigo amado, hermano amado, que la presencia de Dios va a estar con nosotros, pero cuando lo hagamos a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Mire, Dios está cansado de que nosotros le busquemos a nuestra manera y no a la de Él, porque Dios ya estableció preceptos, Dios ya estableció mandamientos. Aquí se fue el gozo que tenía al principio. Dios ya estableció reglas, doctrinas, pero no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. ¿Qué es lo malo que estaba haciendo David? No estaba haciendo nada malo, estaba buscando el rostro de Dios, estaba queriendo mover el arca de Dios, pero lo estaba haciendo a la manera de Él. Y así no funcionan las cosas. Aunque usted agache la cabeza, que usted no diga amén, aunque usted se me muera en esta tarde y usted no diga gloria a Dios no lo vamos a manipular con el saco, a Dios no lo vamos a manipular con una oración. Vamos a buscarlo a la forma de Él, vamos a buscarlo a la manera de Él, para que Él nos responda. ¿Sabe cuál fue lo más terrible? Que aunque David estaba moviendo el arca y estaba buscando su presencia, Dios quebrantó a Uza, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no quebrantó a David? A veces nuestras actitudes le traen consecuencias a otros, alabe lo que él vive. Verso 10, sigan. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano
al arca. Y murió, escuche por qué lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Y murió, ¿quién? Delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Así se llama. Ahora sígame para que usted lo entienda. Capítulo 15, verso 2. ¿Lo tiene? Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada, sino por quién. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora, en el verso 13, que en el capítulo 13, de los versos que leímos, el verso 14, el último verso del capítulo 13, mire lo que dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. No quiero brincar al 15 antes de moverme de aquí. Cuando está la presencia de Dios en casa, Dios va a bendecir lo que nosotros tocamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros nos propongamos, lo que nosotros toquemos. Dice la Biblia que cuando José llegó hasta Egipto, y dice que todo lo que José tocaba era prosperado en sus manos. Óigame, cuando José tocaba los rábanos parecían sandías, hermano. Cuando José tocaba, óigame, todo crecía en las manos de José personalmente. Entonces aquí vemos que cuando el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, fue bendecida la tierra, fue productiva, fue bendecida la familia, los hijos, porque el arca representaba la presencia de Dios. En otras palabras, a Obed-Edom le habían ido a manifestar o a poner algo allí en su casa que ni él mismo sabía que era, y es que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces la casa de Obed-Edom fue bendecida porque el arca del pacto estaba en su casa. Usted y yo no nos pongamos celosos cuando otro hermano es bendecido. Quizás es porque tiene la presencia de Dios en casa. No lo vaya a entrar envidia porque aquel está siendo bendecido y yo no. Mejor hagamos una cosa: metamos la presencia de Dios a casa para que también nosotros seamos bendecidos. No murmuremos, no critiquemos, no envidiemos, porque la envidia en todas maneras es mala. Metamos la presencia de Dios para que así como la familia Perales está siendo bendecida, también la familia González, también la familia Murcia, también la familia, oiga, de Orrego, también la familia Morales pueda ser bendecida. Pero metamos la presencia de Dios en casa, porque lo que trae bendición no es el saco ni la corbata ni la buena presentación. Lo que bendice la familia y bendice la casa es que su presencia esté en casa. Es mejor su presencia que la vida, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso yo no creo en cristianos amargados, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Mejor es su presencia que la vida. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿por qué usted anda amargado a veces, pues? Entonces no tiene su presencia. Y adoramos. Y oigan esto. Dice la Biblia que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Nosotros lo primero que hacemos es ver que alguien está siendo bendecido. ¿Será que anda en malos pasos? ¿Será que a ver que anda vendiendo? ¿Será que a saber por qué no estudiamos la Biblia? Y decimos, ¿no será que tiene la presencia de Dios en casa? Y yo no le he metido en casa todavía. Yo creo que este hermano algún negocio chueco tiene, por eso está siendo bendecido. Quizás algo hay andar haciendo por ahí, porque yo trabajo igual que él. Trabajo más que él, trabajo hasta los 14 días a la semana, y yo no estoy bendecido con él. Quizás este varón, quizás esta hermana tiene la presencia de Dios en casa, y nosotros estamos padeciendo de ella. ¿Sabe lo que él vive? No es de palo. Ese no fuerte el que vive. Ahora váyase para el capítulo
el verso 1, mire lo que dice. E hizo también David casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Y qué representaba el arca? ¿Qué lugar tiene usted en su casa para la presencia de Dios? ¿Qué lugar tiene usted en su corazón para la presencia de Dios? ¿Qué tiempo tiene usted para la presencia de Dios en su vida? A veces tenemos tiempo para el trabajo, hay que trabajar, no es malo. A veces tenemos tiempo para la familia, hay que darle tiempo, no es mala. A veces tenemos tiempo para el teléfono, eso sí es un poco malo. A veces tenemos tiempo para las redes sociales, eso también es bastante malo. Pero no tenemos tiempo ni lugar para la presencia de Dios. Y saben que David estaba haciendo casa para, óigame, David estaba haciendo casas para él, pero también estaba haciendo casa para el arca. Hay algunos que están haciendo casa para ellos, pero no hacen casa para la presencia de Dios. Alabe lo que él vive. Y aquí hay que hacer casa también para que la presencia de Dios habite en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cuánto tenemos ese lugar para la presencia de Dios? Todavía no lo compra. E hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar, óigame qué terrible David, para el arca de Dios, y levantó una tienda tipificado del templo. Verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quién? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Sígame el 3. Congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asías, el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel y Asaías, Joel y Semaías, Eliel y Aminadab, y le dijo: siga. De los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Preste mi atención en el 13, porque este es el centro del tema. Pues por haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según. Pregúntele a su vecino si lo está buscando como es correcto o a su manera. Eso es lo terrible, hermano. Es allí donde nosotros batallamos. Mi hermano, ¿estaba mal lo que estaba haciendo David cuando quería mover el arca? No, pero lo estaba haciendo a la forma de él. Lo estaba haciendo a la manera de él. Y ¿sabe cuál fue el problema? Que quien pagó el precio fue Usa. En los matrimonios muchas veces uno busca de la manera correcta, el otro busca no. Pero a veces hasta el otro paga el precio. Porque esto no es a mi manera, esto es a la manera que Dios dice. Óigame, Dios piensa de un modo, nosotros pensamos de otro. Dios dice de un modo, nosotros hacemos de otro. Dios habla de un modo, nosotros escuchamos de otro. Dios establece de un modo, nosotros lo hacemos de otro modo. Hemos cambiado, hermano mío,
cambio el papel de Dios por nuestra manera de ser. Hemos cambiado la liturgia, hemos cambiado la enseñanza, hemos cambiado las ordenanzas, hemos cambiado los estatutos, hemos cambiado, hermano, las reglas, hemos cambiado la doctrina, hemos cambiado lo que está establecido por Dios. Y entonces por eso muchas veces quizás no vemos el resultado correcto y decimos, pero si le estoy buscando, ¿qué es lo que está pasando? Pero quizás lo estamos haciendo a nuestra manera, y a nuestra manera no va a funcionar. Por muy buena que parezcan sus intenciones, si no es a la manera de Dios, cambiemos el formato, porque de la manera que va a dar resultado es que lo busquemos a la manera de Dios. Ya Él lo dijo, ya Él lo habló, ya Él lo estableció, ya Él, hermano, lo está destinado, y lo que Dios dice nadie lo puede cambiar, porque ¿quién es el hombre para que le visite? Y el Hijo del Hombre, óigame, para que haga de él memoria. Ya está un estatuto establecido. No traspasemos lo de Dios. Si la mujer dice que tiene que sujetarse, ¿por qué no se sujeta? Si el hombre dice que tiene que ser sabio, ¿por qué es tan bruto? Si el hombre, hermano mío, es cabeza, ¿por qué se convierte en cuerpo? Alabe lo que no hay gozo en esta tarde. ¿Está establecido así, sí o no? Entonces, ¿qué pasó, pues? ¿A la manera de quién lo vamos a hacer? ¿La de Dios o la nuestra? ¿Ah? Si Dios le dice al hombre que no ande buscando novia afuera, porque la anda buscando. Si Dios le dice a la mujer que no se fije en la chulada que hay afuera, ¿por qué se fija? No hay gozo. Si Dios ya tiene establecido un orden, es que yo pienso así, es que yo pienso así, es que yo pienso por aquí, es que yo pienso por allá. ¿Qué piensa Dios? Bueno, algo que a mí me llama la atención es lo que dice la Biblia, el verso 13. Léalo conmigo, porque aquí no es lo que yo estoy hablando, es lo que dice la Biblia, el verso 13, conmigo. Pues por haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Mire David, el primer error que cometió, que puso el arca del pacto en una carreta nueva. El arca no podía ir en carreta porque no era carga. Segundo problema que se mete David, que pone unos bueyes a jalar el arca. Y el tercer error garrafal y grande, que puso a Usa y a Ahías a guiar el arca. Ellos no eran ni levitas ni sacerdotes. Por eso es que Usa no sabía ni lo que estaba pasando. Hay gente que está dentro de la iglesia y no sabe lo que está pasando. Alabe lo que él vive. Hay gente que se le predica que Cristo viene y parece zombie espiritual que no sabe los tiempos que estamos viviendo. Usa por eso extendió su mano, porque él no sabía lo que estaba pasando. Óigame, lo más terrible, hermano, que cómo caemos a veces en errores, porque allí, sí o no había llamado Dios a los sacerdotes, David a los sacerdotes, allí iban los levitas, pero es que entonces, ¿cómo los sacerdotes y cómo los levitas? Oiga, no le pudieron decir a David, no te es permitido poner a Usa, no te es permitido poner a ella, porque los encargados de jalar el arca del pacto, la presencia de Dios, somos nosotros los levitas y los sacerdotes. Pero quizás no estaban muy consagrados, quizás andaban de vagos por ahí así de vez en cuando, quizás hermano mío se habían pegado una media reparada y quizás por eso no se atrevían. Y aparte David era el rey, yo me imagino que dijeron, bueno, David es conforme al corazón de Jehová, es conforme a la voluntad de Dios. No estaban entendiendo que David se estaba equivocando, porque Usa no estaba consagrado para mover el arca. Yo quiero meterme de lleno en esto, hermano mío. Nadie que no esté consagrado va a ser portador de la presencia de Dios. Para poder mover el arca a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, tienes que consagrarte primero. El arca, oigan, la presencia de Dios no se le manifiesta a cualquiera porque se pone el saco y se pone la corbata, porque las hermanas se ponen falda larga. Si el cura carga una sotana más larga que la de ustedes, esto no se trata de falda larga, ni de traje largo, ni de corbata. Se trata de, óigame, de estar consagrado para que la presencia de Dios habite en la casa de un hombre, en su corazón. Consagrémonos para Dios, porque si no, en balde sirve que yo me ponga esta corbata y este saco. Y eso es lo que al pueblo no le gusta, que se le predique. Estamos bendecidos. En el África lo veo.
y apenas hablamos español, hermano. ¿Qué viene a hacer al África? Querubín te pego a la par tuya. Eso nos agrada. Tremendo ministerio tenemos. Ay, este profeta de Jehová, apóstol me llama. Este apóstol sí, se profetizó en el Espíritu Santo. No estoy diciendo que no me voy a equivocar. Pero si le digo, componente viejito, deja de estar viendo a doña Polo, porque es de esa mujer. ¿Será que venía de parte de Dios esa profecía? Componente viejita de estar viendo las novelas que mirar. Pero yo solo la final vi. Componente viejita, deja de gritarle a tu esposo. Ay, ella no me gustó. Componente viejito, comprarle la ropa a tu esposa porque mira con el mismo par de zapatos anda ya hace 20 años. Ay, ella no le gusta, está caro el hombre. Componente, yo llevo a llevar a tu esposa a comer por lo menos al mes. No, si quiere que me invite a ella. Allí dice que ya me dio la profecía, hermano. Pero si le meto carro nuevo, brinca y lo agarra. Hasta manejando sale de aquí, mi ilusión. Porque eso nos gusta. Y está bien para todo el tiempo. Yo no digo que Dios no le puede dar un carro nuevo a usted. Claro que se lo puede dar. ¿No dice la Biblia que Dios bendijo a la casa de Obed-Edom, pues? Porque tenía la presencia de Dios en su casa. ¿O no fue así? Mire, ¿y en cuántos meses lo bendijo? Usted y yo no necesitamos mucho tiempo para hacer. ¿Y lo bendijo económicamente o cómo? Yo me imagino que Obed-Edom miraba el arca y se arrodillaba delante. Gracias, Señor, porque estás aquí. Obed-Edom no imaginaba eso. Gracias, porque esto te dejaron aquí, no sale lo que me han dejado. No, el que no sabía era él. ¿Sí me entendió? El que no sabía era él. Y de repente ve que los elotes, hermanos, no eran así, eran así. De uno comían toda la semana la familia. Y le daban hasta los conejos que tenía en la casa. Entonces queremos ser bendecidos. No vamos a la presencia de Dios. Pero, ¿qué de malo tenía lo que estaba haciendo David al principio, hermano? Se supone que nada. A mí no me importa lo que el pastor diga, yo así lo hago y qué. A mí no me importa lo que diga el evangelista. Así soy yo ya. Ni mi nana, mamá es mi médico. Ni mi mamá me pudo cambiar, me va a cambiar este flaco. Ay, que se diga de calillazo. Afónico va a acabar, yo sigo siendo el mismo y la misma. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, no criatura es, las cosas viejas pasaron y todo eso mucho. ¿Qué se lo fue? ¿Qué se lo fue que este vino? Pero aquí está lo difícil en el 13, la pregunta. Reconoció David, el rey David, que se había equivocado, sí o no, hermanos. Lo reconocemos nosotros cuando nos equivocamos. Léalo, el 13, léalo. Hasta ahí. ¿Reconoció David su error, sí o no? Mano, ¿por qué nos cuesta? Y no lo sé por qué le cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer cuando nosotros nos hemos equivocado? Pero cuando estamos mal, o sea, viviendo así, no que nos equivocamos. ¿Por qué nos cuesta reconocer? ¿Por qué nos cuesta que ver que actuamos actuando mal? A veces es por orgullo. Eva, ¿qué has hecho? La culebra. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer. Eva, la culebra. Y a la culebra empezó a ver, ya no había nadie por ningún lado.
¿A quién le vamos a echar la culpa de nuestros errores? A los demás, la mayoría. Y nos sucede, hermano. Pero algo que, miren, capítulo 16 de 1 de Samuel, corra ya, corra. Vamos a ver una de las características de David. Y el Salmo 51 también. Capítulo 16, capítulo 15, verso 13 en adelante. 1 de Samuel. Lean. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Siga. He cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este clamor como mi sonido? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová. Hasta ahí. Para que se escuchaba bien. Para que se escuchaba. No, pero si yo lo estoy haciendo para Dios, no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. No, pero ¿qué les molesta? Y que no es que a mí me moleste. Yo, si no, aquí no estamos hablando de la Biblia, del punto espiritual. Yo no le he mandado a hacer nada a usted. Es a la manera de Dios. ¿Y sabe qué? Saúl dijo: yo he cumplido mi misión. Pero se topó con Samuel. ¿Qué son esos balidos de vaca que yo escucho entonces? No, mi casa es santa. ¿Qué es eso que sale en la televisión? ¿Quién? ¡El Chapulín Colorado! ¿Y cómo es que sale eso de la televisión de los cristianos usted? No, aquí ya fue el gozo para los zapatos. ¿Quién podrá defendernos? ¡Yo! El Chapulín Negro. Sí, porque ya sabe para dónde lo lleva. ¿Y cómo es eso entonces? Hoy se dejó el gozo más para abajo. No, pero yo soy cristiano, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso que le hace? No hay gozo hoy. Lo dejamos ahí. Siga leyéndolo, se quedó. Y Amalek los han traído para sacrificarlos a Jehová, tu Dios. ¿Quién lo estaba leyendo? Siga. Pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: sí. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles tierra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hasta ahí. Segunda de Samuel capítulo 12. Corra. Y usted sabe que aquí hablamos de David de Bexabé. El verso 6. Todos conocen la parábola de Natán a David. Y cómo lo confronta. Pero ¿qué hizo David? ¿Reconoció su falta, sí o no? Aún allí. Y aún en el tema que tenemos ahorita. Cuando va a Natán y lo confronta, ¿sabe qué le dice? Un viajero y tenía muchas ovejas, pero cuando vino un viajero de noche no quiso matar las de él, le quitó la que tenía el pobre campesino, una sola corderita la quiso y le dio de comer. ¿Qué debemos hacer con ese hombre, David? Que lo maten y que lo vuelvan a matar. Que lo maten y que pague 4 veces por la oveja. Le dice Natán: ese hombre eres tú, David. ¿Y qué dijo David? Contra ti
contra ti. Reconoció su fantasía o no. Y luego le dice David a Natán, he pecado contra Dios, debo morir. Y dice, no, también Dios ha remitido tu pecado, te lo ha perdonado. Pero el muchacho que va a nacer de la mujer de Urías contigo va a morir. Pero David reconoció su falta, ¿sí o no? Tanto así que se va 7 días en ayuno para ver si Dios le perdona la vida del muchacho. Y Dios no le respondió. Pero el verso que entonces, ¿desde cuándo David reconoce sus errores? Desde el principio. El problema de Saúl fue grande. Y en las dos partes que hemos leído está involucrado Saúl, porque dice la Biblia que desde los tiempos de Saúl no se le hizo caso al arca del pacto. De hecho, hermano, después de que Saúl muere, esto no lo voy a tocar hoy, esto lo vamos a poner enseñanza. La tierra de Gabá, o de Gabaón, como usted la conoce, dice que pasó hambre y vino la gente de... Esos gabaonitas no eran otros más que los que engañaron a Josué cuando entran a la tierra prometida. Pero estos gabaonitas se hicieron parte de Israel. Después de que Saúl muere, pasan 3 años de sequía. Y la gente preguntaba por qué. Cuando Saúl anda desesperado buscando a David para matarlo, cuando llegaron a Gabaón, mataron a los sacerdotes que le dieron la espada de Goliat a David. Y por esa razón vino hambre 3 años. ¿Saben qué es lo más terrible? Que les dice David, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y los gabaonitas le dijeron a David, solo danos 6 varones para que los ahorquemos. Wow, qué feo que escucha eso, wow. Saúl había matado a los sacerdotes que ministraban en la casa de Dios. Y eso había traído consecuencia a la tierra. ¿Cuál fue la ley que Dios le había dado a Moisés? No matarás. Y si matase, la vida del uno será por diente por diente. Si a usted le arrancaban un diente, usted tenía el derecho de ir y arrancar uno. Ojo por ojo. Así era la ley del Antiguo Testamento. Y eso Dios que no lo puso porque fuera malo, sino que lo puso para que si yo pensaba hacerle mal al hermano Noé, le pensara un poquito, porque el mismo mal que yo le hiciera, ese mismo me iba a devolver. La gente dice, ¿por qué nos puso esa ley tan dura? Para que no llegásemos a esos extremos. ¿Me entendió? Para que si yo quiero hacerle mal a la hermana Claudia, yo sabía que la hermana Claudia con la misma vara me iba a venir a dar. Entonces yo tenía que, hoy no, hoy hacemos lo que queremos y vamos a ver si es verdad que Dios está con él. Es lo que decimos, hermano. Entonces, por eso surgieron estas leyes. Y en los dos acontecimientos están involucrados Saúl. Ahora váyase de nuevo para el verso 13 de Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a ir finalizando. El capítulo 15, en el verso 2, ahí a David se le abren los ojos. Lea, si lo quieren. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para Siga. que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hasta ahí. Ahí reconoce David que Usa no tenía que haber ido guiando el carro donde iba la arca del pacto. Algo curioso, porque dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Pero verdad que fue demasiado tarde cuando se dio cuenta. Usa ya había muerto. A veces hacemos cosas que cuando venimos a reaccionar, que lo hicimos mal, es demasiado tarde. Ya perdimos algo de parte de Dios. Ya lo hicimos. Y entonces decimos, wow, ¿qué hice? Ya es tarde. ¿Sabe qué es lo que queda? ¿Sabe qué le queda a David? Ahora veamos. Aquí David se da cuenta que cometió un error. Aquí David reconoce que Usa y Ahía no tenían que llevar el arca del pacto ni irla allá. Entonces aquí David está reconociendo que son los sacerdotes y los levitas los encargados. Se da cuenta, pero Usa
estaba muerto. A Usa dice la Biblia que lo quebrantó Dios. Ahora veamos otra vez el verso 13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. No es a mi manera. Ahora, David reconoce que es demasiado tarde, pero todavía tenía tiempo de rectificar lo malo que había hecho. Cuando tenemos el tiempo de rectificarlo, rectifiquémoslo. Y un consejo que le voy a dar, hermano, hermana, amigo, amado, hermano que está aquí. Cuando usted comete un error y yo cometamos un error, nunca hay que decir, pero no me arrepiento de lo que hice. Sí, ¿sabe qué está diciendo? Si tengo la oportunidad, lo vuelvo a hacer. Eso está diciendo alguien que dice así. Y yo, un cristiano que dice así, yo digo, necesitas nacer de nuevo, hijo. Necesitas reconciliarte y pedirle perdón a Dios, porque en el momento que tú dices, no me arrepiento de lo que hice, y aunque le fue recontra mal, está diciendo, si tengo la oportunidad, lo vuelvo a hacer. Padecemos todavía nosotros algunos cristianos de esos dichos. Malo dicho. ¿Qué dijo David? Estamos mal, dijo David. ¿Y saben qué es lo más terrible, hermano? Escúchenme aquí, porque aquí yo voy a finalizar. Denme unos minutos. El 13. Pues por haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. A veces nos sentimos quebrantados espiritualmente y no entendemos por qué. Y sentimos que no nos podemos levantar. Y le buscamos a Dios. Le decimos en la iglesia que aquí la oración es a las 9 de la noche, él hace a las 11. Le decimos que el culto es a las 4, él quiere a las 10 de la mañana. A nuestra manera. Un pastor de México le dio un estado que puso hoy muy confrontativo, ¿sabes? Estoy hablando bien. Y creo que ahí está todavía, y él ponía, si no oras, si no ayunas, si no te congregas, si no te sometes, y puso. Yo, en la madrugada yo lo vi, lo acababa de poner él, yo me imagino que también está orando. Que nadie va a estar despierto tratando el teléfono a esa hora, bueno, menos usted que se mete en Facebook tremendo chatarra. Y yo dije, o sea, los ministros que todavía están en las cosas, o bien con Dios, quizás con defectos y errores como usted y como yo, pero todavía siguen en el mismo hilo. Decía, ¿cómo quieres que Dios te responda o cómo quieres ser bendecido si no te quieres congregar, si no quieres orar, si no quieres ayunar, si no quieres consagrarte, si no quieres obedecer? Digo, puso él, la desobediencia trae sus consecuencias. Y yo dije, es cierto. David lo hizo a su manera, no por ignorancia, hermanos, sino porque así quiso hacerlo. Y Usa pagó el precio. ¿Quién está pagando el precio de lo que usted está haciendo a su manera, hermano? A veces en los matrimonios, o es ella o es él que paga el precio. ¿Hay necesidad de eso? No hay necesidad. ¿Por qué no hacerlo a la manera de Dios? Dios dice de un modo, nosotros lo hacemos del otro. Dios piensa de un modo, nosotros pensamos de otro. Dios quiere de una forma, nosotros queremos de otra forma. Hemos cambiado todo y Dios no cambia. Lo que Dios es misericordioso. Dios, oiga, queremos saber cuál es la forma de Dios. Leamos la Biblia. No tengo tiempo porque si leo la Biblia no leo los chats en el Facebook, en el Messenger. Si leo la Biblia no tengo tiempo para el tango, para el Twitter, para el Instagram. Mano, hay cristianos que tienen todas esas páginas. ¿Cómo tienen tiempo para todo eso y para leer la Biblia? Mira, apenas empiezan a leer la Biblia, había uno que tenía una receta. Me dijo, pastor, yo tengo una receta. Cuando yo no me puedo dormir, abro la Biblia y a los 5 minutos estoy bien dormido. Oye, qué hermano.
le da sueño leyendo la Biblia, le da sueño orando, le da sueño ayunando, pero en el teléfono, ¿hasta qué hora llega? Y después no se pueden dormir porque les arden los ojos. Juego les va a caer, pero no de más, sino que de tanto ver esa pantalla, hermano. Me duele la cabeza, oran por mí. Yo que cuando ahora con tu que se tiene que me duele esa parte, oran el teléfono. ¿Le duele la cabeza? Arrepentite, tú que estás viendo el teléfono. Oran por mí, que yo creo que el diablo me está atacando. Oiga, hermano. Y yo dije, cuando hubiese estado, yo dije, esta es la confirmación de él. Porque él ha puesto algo como que no es a tu manera, sino que obedece a Dios. Y David reconoce su falta, ¿o no? Usted y yo reconocemos las nuestras. Reconocemos que nos equivocamos. Ok, no basta reconocer, hay que rectificarlo. Porque la segunda vez que David va a traer el arca, lo hizo de la misma manera, lo hizo a la forma de él, lo hizo a la manera de él o lo hizo a la manera de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando fue la segunda vez a traer el arca, como ya iba lo establecido por Dios, ya iban los levitas con los sacerdotes, ya no la trajeron en una carreta, ya no en una carreta nueva, ya no la trajeron en bueyes, porque los bueyes son para trabajar la tierra, la carreta para llevar carga. La trajeron en los hombros los levitas, como lo establecido desde que sale el pueblo, que Dios le da los mandamientos allá en el monte Sinaí a Moisés. Se la ponen los levitas, que eran hombres ungidos, hombres que amaban y se santificaban. Entonces ya no sucede algo trágico, pero algo que me llama la atención, porque David, el rey, reúne a los levitas, pero reúne el principal de cada uno de la familia, dice que le dijo: santifíquense ustedes y todos los hermanos de ustedes. No quiere decir que esos 120 y esos 230 eran hermanos carnales, eran sus hermanos de la tribu de los levitas y de Coat, de los de Merari, de Gersón. Oigan esto. Entonces vemos nosotros que David, la segunda vez que va por el arca, ya no la monta en ese carretón, ya no la trae con bueyes. Ahora lo más importante es que Usa no se había consagrado para Dios. Usa no estaba, oigan esto, preparado para llevar el arca de Dios, porque para llevar el arca de Dios tiene que haber santificación, consagración. Entonces la segunda vez que David va por el arca, hermano, la trae, pero como es, con los levitas. A veces tenemos desorden en nuestra vida. A veces necesitamos ordenar porque no es así lo que Dios ha establecido. Y por eso muchas veces somos quebrantados en el área espiritual. Y si buscamos a Dios y nos levantamos en la madrugada. Y oigan esto, a veces en la madrugada, cuando la gente está batallando para orar, se levantan, hermanos, pero se duermen hincados. Yo sé que hay veces que pasan por el cansancio, eso es normal, pero a veces es cansancio espiritual. Porque cuando, o sea, usted no va a decir: yo reprendo todo cansancio. Oígame, se levantó trabajando 12 horas, eso es normal. Reprendo al diablo este dolor, este cansancio de hueso. No, trabaje un poco menos y se va a cansar menos. Oiga, ¿cómo yo me voy a cansar con esas grandes planchas de 24 que me pongo en la espalda y los postes? Que aquel día moví postes hasta de 2, los de 24 y con una extensión de 12 arriba, yo solo. ¿Cómo no me voy a cansar? Y ya me imagino que a las 3 de la mañana le diga al diablo: reprendo este cansancio del cuerpo. No, después trabajar menos. A veces lo hacemos de la manera nuestra. ¿Y por qué Dios no me quita el dolor de hueso? Usted lo está haciendo a su manera, no a la manera de Dios. Reprendo el sueño, se desvela mucho. ¿Se me entendió? Y hay algunos que ya son dormilones de naturaleza. Entonces, cuando va la segunda vez, lo hace correctamente. ¿Y qué sucedió? ¿Pudo traer el arca a Jerusalén, sí o no? ¿Pudo traer la presencia de Dios a su vida, sí o no? Pero ¿sabe por qué fue? Porque lo estaba haciendo a la manera de Dios, no a la de él.
Lo más terrible es que cuando hacemos a la manera nuestra, Dios nos va a quebrantar. Quebrantó a Usa. Y David lo reconoce, dice, pues por haberlo hecho a nuestra manera, por no haberlo hecho así la vez pasada, por no haberlo buscado conforme a sus ordenanzas, Jehová nos quebrantó. El consejo de esta tarde no es a mi manera, es a la manera de Dios. A veces nosotros, yo pasé por ahí, hermanos, yo pasé por ahí. A veces nosotros nos sentimos tan espirituales y hacemos las cosas al revés. Yo recuerdo un día, oiga, yo recuerdo cuando yo comencé a predicar, ¿no? Yo zambutía a la gente al infierno, los volvía a sacar, los metía, los sacaba, los chiponeaba, los enjabonaba, los volvía a meter, los secaba en el mismo juego y me decía un varón, es que tú eres ingrato, pero sin conocimiento. Yo hablaba quizás porque había oído a otro y yo me sentía tan celoso, hermano, del altar que oído todo lo que el pastor hacía, yo lo miraba mal y yo me iba a orar a quejarme con Dios. ¿Y por qué el pastor por qué está subiendo el pastor a Alexis a la batería? Como que no ve que es un niño y que no sé qué, y por qué lo está haciendo. Mire, y yo creía que yo estaba en lo correcto, pero yo sentía que su oración no me la contestaba. Yo dije, ¿por qué no me contestan su oración? Y Dios mío, y aquí y allá, y porque el pastor subió esa sierva, hacia esa siervita, y Señor, y según yo, porque uno pasa por esas épocas, ¿o no ha pasado usted ahí? Ojalá que usted ya no esté ahí en esa época, porque Pablo dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Y a veces lo hacemos a nuestra manera. David reconoció su falta. ¿Cuál es la manera entonces que debo hacerlo? Como está establecido en la Biblia. No, pero es que yo pienso así, es que aquí no es lo que usted y yo pensamos. Aquí es lo que Dios dice. Aquí no es lo que usted y yo creamos. Aquí es lo que Dios dice. Así, delante de nuestro Dios, nos hemos equivocado, nos equivocamos en el 2022, hermano. O solo yo me equivoqué. Nos hemos equivocado, pero nos hemos equivocado y ya hemos rectificado, o estamos viviendo equivocadamente el 2023 ya, porque ya van como 8 días. Hoy es el día de reconocer que no es a mi manera, no voy a ver la respuesta. Es más, si lo sigo haciendo a mi manera, lo que voy a ver son ¿qué? Consecuencias. Eso es lo que yo voy a ver. Mas sin embargo, si lo hago a la manera de Dios, quizás el proceso será difícil, pero voy a ver resultados. No lo hagamos a nuestra manera, hagámoslo a la manera de Dios. David en su vida personal lo experimentó, y es algo que a mí me llamó la atención, y yo siempre lo voy a decir. Hay pastores que les da pena decir, y hay hermanos también. Si el pastor se descuida con todo el micrófono, se lo va a llevar el diablo. No, que yo soy el pastor, yo soy intocable. Si se descuida, allá va a estar predicando en el infierno, y con un buen sonido. Allá va a estar hablando lenguas en el infierno. Yo tengo que orar también. No, yo ya soy pastor, yo soy evangelista. Yo soy reverendo también en teología, soy máster, soy doctor, no es broma, y ni a veterinario llego. Pero yo necesito orar. Yo tengo todos esos títulos guardados en una maleta, ahí está. Por si usted quiere verlos un día, se los traigo. Pero para que le saque foto me va a tener que pagar. O sea, yo también soy doctor en teología, soy reverendo, pero eso no me garantiza la entrada al cielo, ni la revelación, ni los milagros. No salen con eso.
Yo tengo que hacer, el hecho de que yo tenga estudio no quiere decir que lo voy a hacer a mí. Lo voy a hacer a la manera de Dios. Para eso es el estudio, para hacer. El problema es que a veces nosotros, los reverendos, los reventados, los ministros, los evangelistas, los pastores, creemos que por el estudio que tenemos vamos a hacerlo a nuestra manera, y esto no funciona así. Esto funciona a la manera de Dios. ¿Cuánto podemos decir que lo vamos a dejar de hacerlo a nuestra manera y lo vamos a hacer a la manera de Dios? ¿Cuánto lo vamos a hacer a la manera de Dios? ¿Cuántas mujeres van a hacer su matrimonio a la manera de Dios? Solo dos, hermanos. ¿Cuántos varones van a hacer su matrimonio a la manera de Dios? Amén. Déselo fuerte al que vive y reina para siempre. No sienta miedo, comprométase con Dios. Es la única forma como lo va a hacer. Yo por eso mejor no digo nada. Por eso va a seguir diciendo, el mismo me dijo, cree siempre. Yo lo dejo aquí ya. David, la segunda vez, agarra a los levitas y los pone. Y puso 4. 1, 2, 3, 4. Y les puso el arca encima. ¿Sabe hasta dónde llegó esa arca? Hasta su destino. Hasta la tienda. Hasta el lugar que David había preparado. ¿Por qué no sucedió eso al principio? Póngase de pie. ¿Por qué no sucedió eso la primera vez? Porque David lo hizo a la manera de él. Yo pienso a la manera mía. Ahora escuchen. Con esto lo dejo. Para tener la presencia de Dios, David le dijo a los levitas que se santificaran, que se consagraran. Consagremos nuestra casa. Hermanas, jóvenes, consagren el closet. No hubieron amén. Hermanos, consagremos los teléfonos. No van a estar escuchando alabanzas en la mañana y en la tarde. El gran reggaetón usted. O Aniceto Molina en la tarde y en la mañana los Martínez. Y en la tarde el gran Pachangó. El peluquero se ganó la batería. El peluquero. Y que no es hermano ese, sí, pero el peluquero, claro que el hermano peluquero es. ¿Me entendió? Hay una canción de Aniceto Molina que dice: el peluquero se ganó la batería, el peluquero. Allá había una muchachita que tenía 13 años y la mamá es cristiana y de repente en el carro le podía ir a musicones, cheque. Y eso le digo un día, no, es que la niña más chiquita lo quiere decir. ¿Le gustaba el cheque? Consagremos nuestra casa, nuestro carro, nuestro teléfono, nuestra ropa, nuestro closet, nuestra habitación, nuestra cama. Consagremos. Me llamó la atención porque un hermano me testificaba que unas hermanas en una iglesia en México le dijeron al pastor: está bien, ustedes nos garrotean a nosotros que se predica de la falda, que los pantalones, que el pelo, que el maquillaje, está bien, pero ¿qué tal de los varones? Porque los varones también provocan, y le dijeron. Y yo recuerdo que hace tiempo, tal vez el hermano William se acuerda, el hermano William estaba, que yo dije que íbamos a tener una reunión solo de varones, porque yo tengo algo de eso ahí. Y lo más terrible es que yo lo soñé. Es lo mismo. Mire, yo no entiendo cómo hay pastores que los hermanos andan, hermanos, se les marca todo a ellos también. Y las mujeres también se fijan. Aleluya. Andan como que son penados, hermano. Y todo se les marca por todos lados. Y entonces, ¿y las mujeres qué? ¿No tienen vista o qué? ¿Ah? Ahí andan con las camisetas, ustedes afuera enseñando, dicen en México, los molleros, los mazos, los conejos. Los gatos, dicen en El Salvador. Los hermanos cantantes con las camisetas hasta aquí, bien ceñidos así, y con la gorra y los lentes puestos para atrás. Y cuando se saludan con los demás, Dios mío, hermano, componente de verdad. Y cuando los ven los hermanos dicen: y este que no es el varón que canta, la hermana que canta. Sí, ella es. ¿Y qué le pasó? Se transformó la Shakirota. ¿Me entendió? Usted no es terrenal. Usted de arriba. Recuerde que usted es a imagen y semejanza. Amén. Padre, le damos gracias. Entonces, no es a mi manera. Repítalo conmigo. Y póngase la mano en el corazón. No es a mi manera. Esa es la manera de Dios.
No es a mi manera, esa es la manera de Dios. Pero a la manera de Dios, yo voy a ver respuesta. Porque a mi manera, lo que hay son consecuencias. A la manera de Dios, hay respuesta. Dios mío, yo he predicado tu palabra, el resto lo haces tú, Señor.